Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis House of Two, o Casa de Dos, donde en compañía de mi esposa platicamos un poquito sobre muchos temas diversos. Una vez más tengo el gusto, el placer y el privilegio, saso, que me acompañe mi esposa. ¿Cómo has estado, amor? Hola, amor, bien, gracias. Y tú, yo también soy muy privilegiada. Ser víctima de un macho opresor. No, no tanto así. Sí. Pues muy bueno, vamos a entrar de lleno con el tema que es, leí no sabré decir si es un artículo, una opinión, que tiene por título La remodelación del sistema de partidos. Según yo, para mí es más un artículo, ¿verdad? Un artículo, sí, porque una opinión no pasa más de 2 párrafos a lo mucho, y este es un artículo, exactamente. Escrito por Raudel Ávila Solís. Donde él hace un análisis a profundidad de, yo lo voy a decir con palabras un poco más vulgares, ¿por qué demonios los partidos políticos en México que sufrieron una derrota aplastante en el 2018, que literalmente los aplastaron, o sea, yo creo que tenía mucho que un partido político, los partidos, hablando de un solo partido político, pero en general, habían sufrido derrotas tan colosales en tan poco tiempo. O sea, obviamente hay ciertas derrotas que se pueden explorar a profundidad. Por ejemplo, cuando el PRI pierde la presidencia, cuando años atrás pierde ciertos estados, va perdiendo poco a poco, pero aquí literal les pusieron un baile. Morena, pues, ¿verdad? Entonces, pues bueno, quiero empezar por la parte, lo dividimos en el autor del artículo, lo divide en varias secciones, búsquenlo así, tal cual, se lo recomiendo, está muy interesante y fácil de entender. Literal, por título es así, la remodelación del sistema de partidos. Él inicia con una frase que me gustó mucho, dice: ninguna sociedad genuinamente democrática ha inventado sucedáneos de los partidos políticos. En lugar de descalificarlos, urge contribuir a modernizarlos. Creo que quiero iniciar con esta parte que él incluye, haciendo una análisis de cómo literalmente en México gran parte de la población odia a los partidos políticos. O sea, es un odio exacerbado, donde incluso el puro hecho de que tú digas, que realmente la gente no lo anda diciendo, pero lo primero que se te viene a la mente, o a millones, lo primero que se les viene a la mente cuando les preguntan de un político o un gobernante, porque hasta revolvemos cosas. Creemos que el gobierno es la política y que la política es el gobierno, cuando no es así. Una cosa es el aparato gubernamental, compuesto de muchas veces de millones, de miles de personas, o puede ser hasta millones, ahí no recuerdo muy bien, donde esas personas ni siquiera pertenecen a ningún partido político. Porque en general creemos que el gobernador es todo el aparato de gobierno del estado de Jalisco. Incluso la mayoría de los mexicanos ni siquiera saben distinguir qué funciones del presidente municipal, del gobernador y del presidente. Ya menos decir que saben diferenciar qué funciones tiene la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los ministros de la Suprema Corte. Ahí andan creyendo que los ministros liberan criminales, etcétera. Entonces, nuestro desconocimiento ha jugado en contra y a favor de los políticos actuales. A favor, ¿por qué? Porque ha hecho que la población, bueno, a mi ver, y el autor así no lo plantea mucho, él se va por otro lado, pero yo quisiera como que hacer un énfasis en eso. Ha jugado a su favor en el sentido de que la gente dice, ok, política mala. Entonces, en un país donde somos muy buenos o buenecillos, nos creemos ese cuento, pues decimos, no, es que la política es de corruptos, de gente malvada, y nosotros, como somos puros y castos, pues no vamos a entrar a esas cosas. Eso ha hecho que la clase política, si ya de por sí siempre las clases gobernantes tienden a cerrar el círculo para acceder al poder, pues nosotros mejor lo hemos ido cercando a nosotros mismos como sociedad y no nos interesa afiliarnos. Que eso era muy diferente antes, el autor aquí sí lo menciona. Y si no, ahorita de rápido. Antes, cuando los partidos no recibían financiamiento público, pues realmente la gente que militaba en ellos era sí o sí
sí o sí entregada a la causa. A excepción del PRI, porque pues como el PRI tenía el poder, pues el dinero no lo recibía directamente públicamente, pero sí debajo del agua, ¿verdad? Entonces, hace todavía unos ayeres, antes de que recibieran financiamiento por parte del mismo gobierno, pues sí era la causa de. Entonces vamos a empezar con la sección 1, que tiene por nombre ¿Por qué los partidos políticos no se reinventaron? En el 2015, a mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto Peña Hermoso Bebé, el presidente más guapo que ha tenido este país. Sí, es verdad. El PRI gobernaba 19 estados, 60% del país. Pero desde entonces ha ido perdiendo gobernaturas en cada proceso electoral. En el 2021, en las últimas elecciones hace 2 años, el partido fue derrotado en 8 de las 12 entidades que todavía le quedaban. Por lo que ya solo gobierna 4 estados. Gobernaba. Porque esto lo obtuve de un lado, pero aquí se incluía Estado de México, Oaxaca, Coahuila e Hidalgo. Y perdieron Estado de México. A quienes recuerden, lo perdieron el año pasado. Sé. A manos de Delfina Gómez. O sea, su puta madre. Votaron por una mujer que le robó el 10% a los trabajadores en Texcoco durante su gestión. Sí, y de hecho tuvimos un podcast de ella, sí, ¿sabes? Si recordarán. Tuvo el privilegio de ser mencionada aquí. Así es. Pues bueno, en el 2018 había perdido Yucatán a manos del PAN y Jalisco a manos de MC, o Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja. que sí fue en esas elecciones, sí, o sea, donde en el 2018 donde sacaron esa canción, sí. Esta vez, pues ya, casi lo ha perdido todo. Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Ahora ya son de Morena. En fin. En cuanto a los congresos locales de esos 8 estados, el tricolor también los perdió casi todos ante Morena, excepto Zacatecas, donde se repartirá a la mitad entre la alianza PRI, PAN, PRD y la de Morena, PT, PBEM y Nueva Alianza, y en San Luis Potosí, donde la alianza logró un distrito más que el PBEM y el PT. Donde el PRI sí logró mejores resultados fue en la elección para diputados federales, mientras que en el 2018 solo consiguió 11 diputables de mayoría relativa, o sea, por un voto directo, la gente votó directamente por ellos. Esta vez ganó 11 en solitario y la alianza con PAN y PRD logró 65 escaños. Además, el tricolor registró 8.4 millones de votos, el 17.8% del total, ligeramente por encima del 16.4% obtenido hace 3 años. Por ello, yo sé que estos son números y puede ser un poquito cansado, pero nos dan un poquito una magnitud de la situación del PRI. De los 49 diputados que actualmente tiene, y considerando a los plurinominales, el cálculo del Instituto Nacional del Electoral, o sea, el INE, es que termina entre 14 y 26 representantes más que la legislatura que está por terminar. Perdón por no haber traído los datos más actualizados, se me pasó ahí el asunto. Yo me atrevo a decir que sí fue una derrota considerable. Si no es que creo que la peor derrota que ellos han tenido en su historia como tal. Muchos lo atribuyen a Andrés Manuel López Obrador. No. Eso es no saber de política. Quien crea que esta derrota es exclusivamente por un hombre que durante 2 años se estuvo como el profeta loco en el desierto, que 3 veces candidato, una vez presidente legítimo y una vez presidente de veras. Si ustedes creen que un loquito que se autoproclamó presidente legítimo y estuvo diciendo que hubo fraude en las elecciones de 2006 y sus evidencias eran unas cajas vacías o una caja con 2 o 3 papeles, pues no saber nada de política. Que creen en conspiraciones, que es que el cuñado de Felipe Calderón era dueño del padrón. Irrelevante en el sentido que el conteo de votos son con las actas y las actas avalaron la victoria. Pequeña, sí, pero que se chingó, porque gana según las reglas, y las reglas en ese momento indicaban que ganaba Calderón, y le ganó por las buenas, por eso nunca se la va a perdonar, lo odio, y porque realmente Calderón es un presidente a la altura, no estoy diciendo bueno ni malo, es un presidente a la altura,
y este presidente no, es muy chiquito, le quedó la silla muy grande. Entonces, no, para mí fue todo un proceso complejo de degradación, en el sentido de que estamos viviendo un fenómeno a nivel mundial, donde las instituciones se están viendo puestas a prueba, donde se están debilitando, debido, para mí, coincido con lo que dice Macario Esquetino, o bueno, su argumentación para mí es bueno, no es perfecta, pero se puede decir que yo coincido con ella plenamente. Las redes sociales, el celular nos da acceso a información y nos da voz, pero somos millones de voces hablando pendejada y media. Entonces hay gente que ahorita le preocupan más los animales, que en su país tengan 25 homicidios por habitante, por cada 100,000 habitantes. Les es más preocupante la cuestión de animalitos que eso. Otras personas creen que es más importante el medio ambiente, otras la agenda LGTB, otras quieren volver al conservadurismo, que muchos creen que el conservadurismo podría decirse ser pro vida, que su religión sea la mayoría, etcétera. Y parece ser que a algunos cuantos loquitos como a nosotros pues les interesa que todas esas cosas son irrelevantes, teniendo un país donde el 99% de los delitos no se investigan. Y ya vamos por los 165,000 homicidios en este sexenio. Obviamente a mí me encantan los animalitos, tú sabes, yo rescatamos muchos gatitos. O sea, de hecho, de todo lo que has mencionado, creo que hemos perdido básicamente lo que es el interés por así que la vida política y pues social en cierta manera, porque creo que se involucra mucho con la política. La sociedad debería involucrarse. Debemos, ajá, exacto. Y ahora es como tú lo dijiste, es muy triste ver que la sociedad misma se preocupe por temas que, ojo, no estoy criticando que sean irrelevantes, si son relevantes, o sea, como abogar por la naturaleza, o los animales, o las asociaciones civiles que los ayudan. Todo eso es muy bueno y está bien, pero parte de la sociedad es también involucrarse en la vida política de tu país. Y es que hay prioridades. Nosotros Exacto. No somos una Alemania donde un homicidio se transmite en cadena nacional. Nosotros un buen fin de semana tenemos 60 homicidios. Y hay veces que tenemos 80, 70, o sea, señores. Sí, o sea, que hay prioridades. Que sobre todo que ahora sí que el año o el último año que estamos viviendo con este presidente, con sus gobernantes, ha sido demasiado conflictivo, demasiado criminal, demasiado dañino para la sociedad misma, y creo que la sociedad se está poniendo como una venda en los ojos, o ciertas personas. Millones. Es que no es que sean ciertas personas. Y no se dan cuenta de que su país ahorita está mal. O sea, no es de que estemos bien, no estamos bien. Si se fijan, por favor, o sea, desde que vas a comprar un kilo de tortillas, ya no te alcanza el dinero para comprar un kilo de tortillas. Sí, cuestiones económicas. Exactamente. Es que entonces tú, más allá de ponerse una venda en los ojos, amor, yo creo que sí se trata de este asunto, de que como ya todos podemos opinar, entonces hay cosas con las que empatizamos más. Claro. Yo, por ejemplo, o sea, yo lo entiendo a esa gente que empatiza más con perros y gatos, hasta que, pobrecitos loquitos, porque para mí sí están loquitos, creen que un animalito es superior o es más benéfico al mundo que nosotros. No, lo siento, no. El animalito, si te da una apendicitis, no te va a hacer una cirugía para salvar tu trasero. No, te lo va a hacer un humano. Exacto. Entonces, ni si te enfermas de algo, vas a ir a que te consulte el perrito. El perrito sí sirve excelente de compañía, o sea, incluso para algunos trastornos mentales. Claro. Por ejemplo, la depresión, pues, es una gran compañía. O sea, yo digo, tú sabes que a mí me maman los gatos. Sí. Y cosa que también sí está como que cierta gente que quiere más a los perros que a los gatos, o hasta que no les gustan, pero bueno. El asunto es que sí, pero yo entiendo que para mí hay prioridades y debería de haberlas para todos. Ya que logremos ser un país de primer mundo, entonces ya ahora sí, señores, nos empezamos a preocupar por esas cosas que realmente yo creo que en el camino se irían solucionando. Sí, pero para que lleguemos a ese punto que tú dices... Faltan décadas, años, porque, por favor, ahorita la misma sociedad es despreocupada totalmente de lo externo o fuera de su alcance o de lo que le rodea. Es totalmente despreocupado. El PRI, o sea, a ver, yo quiero que entendamos esto, el PRI, porque la gente dice, no, es que estuvieron gobernando 70 años, no.
El PRI no estuvo gobernando 70 años. Durante 70 años el pueblo mexicano le dio el poder al PRI. Exacto. Corrijan, por favor, debemos de entender esto. Quitémonos de nuestra cabeza que el PRI era el que estaba en el poder. No, la gente, los mexicanos mantuvieron al PRI por 70 años. Sí. Tengan los pantalones, hay que tener los pantalones para aceptar y decir no. Porque no estamos hablando, sí es cierto que durante mucho tiempo el gobierno del PRI fue autoritario. Pero es que así funcionaba el mundo antes. Ustedes váyanse a la misma época, por ejemplo, la matanza del 68 de los estudiantes en Tlatelolco. Sí. El común denominador de los gobiernos de los 60s y 70s era la represión. Así eran los gobiernos. México no hizo algo distinto que lo que hacían otros países. No lo estoy justificando antes de que salga algún subnormal a decir que lo estoy justificando. Simplemente el mundo estaba en una etapa donde sus gobiernos eran autoritarios. Correcto. Pero posterior a, cuando el PRI empieza a sufrir derrotas, cuando empiezan a nacer más partidos políticos y muy en especial las crisis con Zedillo, y no estoy seguro si hubo una crisis con Echeverría, donde ya con Zedillo se ve forzado Zedillo a negociar para la creación del IFE. Y esa es una gran derrota para el PRI. Y aún así la gente le siguió dando el poder. O sea, quiero que entendamos algo. A final de cuentas, son las sociedades las que mantienen a sus gobiernos. No fue solamente el PRI. Si tú eras trabajabas, y yo sé que hemos criticado mucho a las personas de Pemex, de CFE, todos esos sindicatos, pero tú puedes poner ahí en los comentarios, te invito a que lo pongas en el anonimato. Mira, les aseguro, sin excepción, ustedes les decían que fueran y votaran por el PRI. ¿Por qué? Porque el PRI les garantizó sus privilegios. ¿A cambio de qué? A cambio de su apoyo, porque entendamos esto, la estructura del PRI, la que formó Lázaro Cárdenas, que realmente sí era una persona muy, muy inteligente, condensó toda la estructura social del México, encabezada por la figura del presidente y toda la estructura debajo y rodeado de ¿qué? Rodeado de los sindicatos. Entonces, ahora ya 80, 90 años después de eso, pues estamos viendo la que podría considerarse, yo no me atrevería a decir que va a desaparecer el PRI, tampoco soy tan tonto. Es un partido pues con muchas raíces, o sea, tiene toda una estructura. Sí, pero sí va a estar muy debilitado mucho tiempo. Si no, yo me atrevería a decir que va a estar ahí pepenando, no va a llegar al nivel del PRD, la verdad, no sé, pero pues estamos viendo que como que no agarran la onda. O sea, que ellos mismos... Pues por eso se hizo esta última una alianza con los partidos, incluyendo el Frente Amplio por México. Porque... Pues, donde al frente está una mujer que ellos no querían. Los partidos políticos, escúchenlo bien, no querían a Xóchitl Gálvez al frente de su unión. Muestra de ello es que todos los ataques que ha recibido los ha tenido que soportar sola. Sí. Los partidos no la quieren. Fue porque la ciudadanía estuvo presionando, las asociaciones civiles estuvieron presionando y le dieron la fuerza a ella. Entonces, véanlo muy bien. Y para mí, y para el autor, una de las razones, si no es que la razón primordial de por qué los partidos no se han reinventado, o vaya, una reinvención simple, cambian de sus costumbres tan perversas que tienen, es el dinero. Desde el momento en que los partidos empiezan a recibir financiamiento público, con el dinero viene el ansia de más, y de aplatanarse y de asegurar tu porvenir y el de los tuyos y que chingue su madre la América. Y el de todos los demás del país, no importa, se acabó que yo estaba en este partido político para... luchar por mis ideales. Los ideales los empiezan y se empiezan a llenar por los partidos políticos de gente que nada más está interesada por el dinero. Para eso voy a platicar un poquito de cuánto reciben de presupuesto los partidos, pero antes de cómo es que llegan a ese punto donde por qué carajo les empezamos a dar nosotros dinero, porque no se les da. En México, durante la época del dominio electoral del PRI, entre los años de 1930 y 1980, no existía un sistema formal de reglas para regular el financiamiento de las campañas políticas. En ese periodo, el partido hegemónico recibía subsidios del gobierno,
mientras que los demás partidos de oposición tenían recursos limitados y dependían en gran medida del trabajo voluntario y la suerte en sus campañas. O sea, todo el aparato del gobierno se volcaba en la imagen del PRI. Apoyar al PRI y mantener al PRI. Sin embargo, la demanda de apertura política en los años 70, llevó una serie de reformas electorales que buscaban dar transparencia a las elecciones y generar igualdad de condiciones entre los partidos durante las campañas electorales, incluyendo la regulación de financiamiento público y privado. El objetivo era cerrar la brecha de desigualdad en ingresos y gastos entre los partidos y prevenir la infiltración de dinero ilegal en las campañas. Estas reformas introdujeron una fórmula compleja para calcular la financiación electoral que involucraba varios factores, con el propósito de independizar al PRI del gobierno sin privarlo de sus ventajas. Mire, durante los 70s, el PRI, realmente todo el país, sufre varias crisis económicas y políticas. Lo podemos ver con la división dentro del PRI. Miren, esto les voy a platicar lo que recuerdo, porque tampoco es que sea un experto. Lo que he leído de aquí y allá. Toda la figura del PRI, todo el gobierno funcionaba así. Estaba el presidente y el presidente mandaba y nadie lo cuestionaba. El presidente, el famoso dedazo, es totalmente cierto. El presidente elegía a alguien, pero no elegía a cualquier persona. Estaba dicho que el presidente tenía que elegir a una persona de un grupo contrario al suyo, porque dentro del mismo PRI había diferentes facciones. Okay. O sea, el presidente tenía que elegir a otro del grupo de enfrente. Pues bueno, José López Portillo rompe eso. Digo, perdón, ay, no. Ernesto Zedillo. No, Ernesto Zedillo, no es López Portillo, es... Ay, a ver, permítame en lo que le busco de rapidito. Listo. Sí, es correcto. Sí, ya me acordé. Bueno, no me acordé, ya lo estoy viendo aquí en Wikipedia. Es Luis Echeverría. Okay. Luis Echeverría rompe esa regla no escrita entre ya no escoger a los del grupo contrario y escoge a José López Portillo. Entre ellos dos se le conoce como la decena trágica. Entre esos dos cabrones le dio la madre al pinche país, bien cabrón. Tuvimos mucho billete y se gastó mucho en se hicieron grandes obras, pero muchas de esas grandes obras innecesarias, que no servían. No sé si conozcan a alguien que está gastando dinero a lo bestia en obras que no están sirviendo, que no van a servir. El pasado se repite si no lo conoces. Estamos condenados a repetir el pasado el pasado si no lo conocemos. Entonces, sí. Pues bueno, la crisis que crea López Portillo obliga a que él ceda el poder al papá de Enrique de la Madrid, Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid se viene una situación económica muy difícil. La gente lo culpa mucho a él de la devaluación, de una devaluación que hubo, de la gran inflación que nos tocó, pero no, realmente Miguel de la Madrid lo que hizo es, las economías funcionan así. José López Portillo y Luis Echeverría gastaron a lo bestia, dilapidaron muchísimos recursos. Esto no quiere decir que hayan hecho todas las cosas mal, pero en general fueron malos presidentes. Y pues al que le tocó pagar los platos rotos fue a Miguel de la Madrid, que casi siempre implica dureza fiscal y pues contraer las economías, lo que implica pues que la gente sufra. Sin embargo, cuando va terminando el periodo de Miguel de la Madrid, pues ¿qué creen que pasa? Pues Miguel de la Madrid dice, yo ya voy a escoger uno de mi mismo grupo, porque ustedes, señores, gobernaron 12 años, entonces ahora mi equipo, o sea, a mi facción le toca gobernar otros 6 años, porque son 6 míos y 6 del siguiente. Y pues después de el señor Miguel de la Madrid, adivina quién sigue, amorcito. El Coco, el demonio hecho encarnado, sin un pelo de tonto. ¿Cómo acordarme? Pues bueno, para los que ni se sigue acordando, Salinas de Gortari. El Sataquito. Ok. Es que sí parece, la neta. En unas, elecciones muy controvertidas. Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde viene la crisis política? Pues miren.
Esas dos facciones de las que les estoy hablando son los tecnócratas, los famosísimos tecnócratas, que son políticos que son educados en Estados Unidos y donde ellos empiezan a abogar porque los cargos públicos deben ser ejercidos por personas muy preparadas. Y del otro bando son los echeverristas, que son personas que dicen que no, que debe ser el pueblo y la voluntad popular y la revolución. Okay. Vaya, los herederos del cardenismo de Lázaro Cárdenas. Bueno, no sé, igual y me equivoco, pero sí estoy siendo muy pendejo. No te preocupes. Entonces, Salinas gana las elecciones donde se habla de un supuesto fraude, supuestamente provocado bajo el ala protectora de Bartlett, que se le cayó el sistema, la famosísima frase, se nos cayó el sistema. Entonces, eso genera una verdadera crisis, porque pues la izquierda, ya en ese, los echeverristas decían, no, güey, pues nos tocaba a nosotros, putos. Y nosotros, no, mijo, nos toca todavía a nosotros. Y aparte tenías acá, peleándose, la situación que siempre ha sido complicado manejar el país, la economía que estaba pasando por unos momentos difíciles, pero bueno. Salinas logra con el Tratado de Libre Comercio una bonanza económica, una ilusión de que pues va todo bien, que México es un país de primer mundo, porque recordemos que el TLC literalmente era eso, era decirle al mundo, hey, México ya puede sentarse en la mesa de los niños grandes a comerciar. Y pues no. Entonces tenemos la transición de Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo. Y es donde explota la bomba. ¿Por qué? Porque a Salinas le explota el levantamiento en el sur del EZLN, si mal no recuerdo, los zapatistas, al mando del subcomandante Marcos, si mal no recuerdo. Deja la economía muy endeudada, porque de una manera irresponsable, basándose de que México va a poder pagar, de que México ahorita tiene bonanza económica, emite mucha deuda, con los famosísimos tesobonos, que imagínense los CETES, pero bajo otra estructura, pero es la misma, obtener recursos de privados para financiar el gobierno. Entonces, hay ese cambio de gobierno y le explota la bomba a Zedillo. Y ya tenemos lo que pasa con él, la famosísima devaluación y el FOBAPROA, donde pues truena la economía y el gobierno mexicano tiene que entrar al rescate de los bancos, porque si no se nos habría cargado la chingada, señores. Hay quienes proponen otras cosas que se dieron derecho, se hizo el FOBAPROA, sí era lo correcto, pero como en todas las cosas correctas y como los manejamos los mexicanos, aprovechaban muchos mexicanos a chingarse otros y metieron sus deudas propias en el FOBAPROA. Pero bueno, y ustedes dirán, bueno, todo este rollo, ¿para qué? Para que entendamos el contexto de por qué el PRI estaba debilitado. No era así totalmente muerto, no, pero ya estaba muy debilitado, ya habría muchas fuerzas. Ya para ese momento con Ernesto Zedillo ya habían perdido gobernaturas importantes a manos del PAN. Para los que crean que AMLO estaba obligado a meterse el PRI, no. Estaba el PAN ya y el PERDERÉ también. No, él se metió el PRI porque comulgaba con ellos. Claro. Entonces, volviendo a Salinas, evitar tirarle mierda a nuestro presidente. A Zedillo. Pues Zedillo, ¿saben qué? Pues tengo que negociar la parte de esto, no recuerdo muy bien si él negocia. Sí lo negocia con los partidos, que la parte del FOBAPROA y de la devaluación. No estoy seguro cuál de esas dos cosas, y si fueron las dos, perdonen mi ignorancia, porque esto sí lo estoy diciendo tal cual me acuerdo. Sin embargo, dentro de esas negociaciones ¿sabes qué? Se ponen listos los partidos que no recibían financiamiento del gobierno, así tal cual. Y dicen, ok, güey, te vamos a aprobar esto, pero vamos, a quitarte de las manos las elecciones y nos vamos a crear un organismo que también, que sea, que no sea parte del gobierno, que lo pagues tú, pero con esa parte y vamos a recibir presupuesto. La fórmula compleja del financiamiento electoral en el 96 fue diseñada con el propósito de proporcionar al PRI una cantidad significativa de dinero que le permitiera independizarse del financiamiento ilegal del gobierno, al mismo tiempo que se buscaba igualar las condiciones de competencia entre los partidos políticos.
El presidente Zedillo deseaba eliminar las transferencias de dinero clandestinas y preguntó cuánto necesitaba el PRI para lograr independencia financiera. El PRI le presentó una cifra, escuchen muy bien, eligieron, Ernesto dijo, ¿cuánto necesitamos para ya no depender del gobierno, del dinero bajo el agua? Para que el dinero nos llegue de manera legal del gobierno. Se le dio una cifra. Con esa cifra dijeron, ahora ya tenemos la cifra, inventémonos una fórmula donde lleguemos a esa cifra. Sin embargo, tanto como el PAN y el PRD, obviamente también se vieron beneficiados mediante esa fórmula. Sin embargo, los números pues iban para arriba. Y los partidos, el PAN y el PRD dijeron, güey, es demasiado dinero. O sea, no inventen, no somos un país donde, o sea, sí, tenemos bonanza económica en algunos estados, pero otros están muy atrasados. Sí. Sin embargo, una vez pues que los partidos empiezan a recibir dinero, pues empiezan a callar las protestas. Porque pues ya le entró el dinero al PAN, y al PRD. Okay. O sea que ahí ya empezaban, ahora sí que ahí es cuando ya se crea el IFE y empiezan a recibir financiamiento los partidos políticos. ¿Verdad? Ya. El modelo de financiamiento público creado en el 96 tenía como objetivo reducir la desigualdad de gasto entre los partidos políticos y establecer el dinero público prevaleciera sobre el privado, pero se basó en las necesidades del PRI. Así que o sea que el PRI seguía liderando a pesar de que ya estaba en el Instituto Federal Electoral. El PRI seguía ganando, básicamente. Claro porque la fórmula se creó pensada para que el PRI se pudiera financiar. Para ellos. Para que el PRI ya no necesitara financiamiento ilegal. Ok. Obviamente se ven beneficiados el PAN y el PRD. Uh-huh. Sin embargo, pues al principio ellos se oponen, pero después pues eran muchos millones. Ya. Dicen que el dinero no corrompe, pero pues... este es un tema muy complicado, muy complejo, toda la parte de la financiación. Se han llevado reformas a cabo en el 2007. Uh-huh. Sin embargo, esas reformas solamente han hecho que el gobierno finja que no gasta, pero sí gasta. Y sí gasta mucho, y gasta mucho. Y a veces en cosas muy... No, mira. Pues ahora sí que no muy... buenas o que puedan servir o ayudar al país. Es que, a ver, ya voy a concluir con dar las cifras. Perdón, este capítulo es muy pesado por todas las cifras y por toda la historia que hay detrás de, pero es necesario que entendamos de dónde viene el dinero la próxima vez y sepamos que sí, claro. Fue todo un proceso al que llegó para que les estemos dando dinero. Uh-huh. Pues bueno, en el 2024, el INE para el siguiente año, el INE aprobó 10,444 millones de pesos destinados para los partidos políticos en el 2024. Es el año en el que el mayor financiamiento de toda la historia de México, bueno, desde que han recibido financiamiento público. 10 millones. No, 10,000 millones. 444 millones. Esta cifra es un 53.86% superior a la del 2018, uh-huh. El cual fue de 6,788 millones de pesos. ¡Auch! Y ahí les van, ¿cuánto les va a tocar a la tajada? Para que vean por qué o sea, para no el próximo están tan... año. Sí, para que vean por qué no están tan interesados, a pesar de que les patearon el trasero, en cambiar uh-huh. de perspectiva. 3,159 millones, 3,000 millones. 159 millones, o sea, digo 3,000 millones para que entiendan que no son millones, son miles de millones. Okay. 3,159 millones podrían ser para Morena, lo cual representa un aumento del 386.6% porque ahora ellos son los dominantes. Uh-huh. El PAN recibiría 1,904 millones de pesos, un aumento del 49%. Okay. Y el PRI prevé un aumento del 10%, que pasaría a 1,866 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, que es un partido pequeño, va a recibir, bueno, se presupone que va a subir, sí se aprueba, pues, uh-huh.
17 millones de pesos, el Partido Verde 893 millones, el PRD 551 millones y el PT 719 millones. Pues por eso no les están tan interesados, porque a ver, no, pues porque les dan pues su dinerito, les dan miles de millones. Pues sí, miles de millones de pesos para literal las personas que trabajan para el partido o que están en el partido, pues lo usen para el gasto de ellos mismos. Ahora sí que no sé si su gasto ya sea privado o público. Pues bueno, amorcito, esa es la realidad. Lo siento si quería explicar un poquito. Luego vamos a hablar un poquito del financiamiento ilícito en un podcast. Vamos a dar por concluida la primera parte de esto. Me disculpo porque yo hablé mucho y di una explicación, mucho rollo de todo el asunto. No me dejó hablar. Pero es para que entendamos de dónde viene el dinero, el porqué del dinero y lo más importante, sí, por eso no quieren cambiar. No, pues porque con dinerito baila el perrito. Amor, ¿te imaginas 1,000 millones de pesos? No, pues ya los quisiéramos nosotros para construir la casa. No, amor, no una casa, no, te compras un pinche pueblo, varios pueblos. Los reyes. Pues bueno, si les gustó esto, denle like y suscríbanse, por favor, los queremos de todo corazón. Denle like, los queremos a nuestros 18 o 17 seguidores. No, son 17. 17. Perdón. A ver si podemos llegar a los 100 al final de este año. Es la meta. La esperanza es el último que muere. Exacto. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Si les gustó, denle like y compartan con sus conocidos. Queremos. Se crean. No, si les gusta. El objetivo de esto nada más, pues que entendamos un poquito. Así es. De lo que es. Hay mucha gente muy interesante. Está Macario Esquetino, Ángel Verdugo. Bueno, son los que yo escucho. Perdón, hay otros que yo también escucho, pero a veces se me avanzan los nombres. No te preocupes. Saben más, entonces síganlos a ellos. Se los recomiendo más que a nosotros. Muy bien. Ellos saben muchísimo. Entonces, descansen. Gracias. Bye. Bye.